durante la pandemia, o sea, en el marco de la pandemia de COVID-19. Esta charla la estamos organizando desde la Facultad de Veterinaria, desde la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Veterinaria de UNICEN. Agradecemos al doctor Barcos, Luis Barcos, representante regional de la OIE, por la disposición a participar de esta charla, y especialmente a su equipo de colaboradoras que facilitaron todos los intercambios para que pudiéramos concretar esta charla prontamente. Así que antes de iniciar, le pasamos un micrófono al doctor Catalano, decano de nuestra facultad, para que nos dé la bienvenida, y luego iniciaríamos con la charla, que va a ser de aproximadamente 1 hora entre exposición y preguntas. Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al doctor Barcos por sumarse a nuestra propuesta, y muchas gracias a la Comisión de Extensión que trabajó dentro de la Secretaría, Bernarda, Sergio, Gabriela y todo el equipo que han hecho posible esta propuesta de interacción, de contacto entre docentes, graduados, estudiantes, en temas tan interesantes como que hoy tenemos la oportunidad. Es un gusto contactarnos, vemos compañeros nuestros, ex docentes, graduados. Esta es una nueva forma de comunicación que nos vamos adaptando, y tenemos, gracias a esto, la oportunidad de contar con especialistas en la temática, como lo tenemos ahora al doctor Barcos. Doctor, muchísimas gracias, y estamos con usted acompañándolo en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si quiere, doctor Barcos, hacemos una exposición de 40 minutos más o menos, y después recuperamos las intervenciones que haya en el chat. ¿Preguntas? ¿Le parece? Sí, cómo no. Bueno, adelante, gracias. Empiezo. Bueno, yo no veo a nadie, veo solo mi presentación. Bueno, de todos modos, en primer lugar, agradecer la invitación. Muy contento de poder estar con ustedes. Creo que después, cuando empiecen algunas preguntas, podré verlos y saber las personas que están presentes. Para mí siempre es un honor poder dar una charla en mi país. Es algo muy especial, ¿no? Y agradezco a la Secretaría de Extensión que me hayan solicitado esto, y decir que estoy disponible siempre, en forma permanente, para colaborar en lo que pueda. No soy un especialista en COVID. Han surgido muchos, como ustedes verán. Han surgido economistas que se han convertido en especialistas en COVID, en periodistas, de todo tipo de profesiones, que se han convertido en expertos en virología, infectología, epidemiología, con algunas opiniones que ustedes mismos escucharán, y comentarios que es como que si yo me pusiese a hablar de economía o de periodismo, o de alguna cosa que no es mi expertise. Debido a eso, una de las cosas que la OIE hizo muy rápido es publicar en el sitio web un área de preguntas y respuestas relacionado al tema COVID, un poco para ayudar esta avalancha de información brutal en todo el mundo. Estoy hablando no solo de Argentina, en todo el mundo lo mismo. Y bueno, a través de esto difundir esa información para evitar imprecisiones en los comentarios, o por falta en general por falta de experiencia o de conocimiento técnico o científico. Desde una de las
primeras acciones que realizó la OIE con la Asociación Mundial de Veterinaria fue lanzar una declaración en todo el mundo en relación a que todas las actividades de los veterinarios son esenciales, deberían ser consideradas esenciales. En algunos países al principio cuando se empezaron a establecer restricciones, se establecieron restricciones y en algunos casos afectó a la profesión veterinaria y se pensó que esto podía ser una ayuda para evitar eh, restricciones en la actividad profesional de los veterinarios en todas las ramas, desde producción desde el campo, la producción animal, en la sanidad, en la vigilancia, en la atención de animales de compañía, en los temas de inocuidad, en un laboratorio, en donde esté un veterinario, la OIE, junto con la Asociación Mundial de Veterinarias, lanzó este comunicado para que los gobiernos reconocieran que es una actividad esencial. No me voy a meter en la declaración, pero habla de todas las profesiones, de todas las actividades de los profesionales en las distintas ramas. Y el otro punto es lo que mencioné al inicio. Se puso en el sitio web una serie de preguntas y respuestas que se actualizan todas las semanas. Todas las semanas se hace alguna actualización por algo que surja nuevo. Hay que saber, todos sabemos que es un nuevo coronavirus y hay muchas líneas de investigación y novedades que se publican en la página web y principalmente aspectos que preocupaban y preocupan a todos en cuanto al origen de la enfermedad, que hasta hoy se supone que es un origen animal, pero no está todavía confirmado, pero se supone que sí, por otros coronavirus que han tenido origen animal, pero todavía no está confirmado científicamente. No se descarta, pero no está aún confirmado. Y después preguntas y respuestas en relación a si este virus era peligroso en los alimentos, para descartar cualquier restricción en cuanto al consumo de alimentos, restricciones que a veces se convierten en especulaciones y otras cosas, principalmente en el consumo de alimentos, no solo en el consumo, además del consumo, en el comercio, que podría haber tenido un impacto enorme, a pesar de las recomendaciones específicas de que no hay ningún riesgo de que el coronavirus pueda transmitirse por alimentos, y la recomendación de la OIE es tomar las precauciones de higiene que se toman para cuando se manipula cualquier otro alimento, o sea, con las recomendaciones que se toman para salmonela, para coli, para Campylobacter, para cualquier otra bacteria o contaminante, son las mismas condiciones de higiene que se recomiendan que se continúen las mismas. Pero no hay ninguna prueba científica, absolutamente ninguna, de algún riesgo de transmisión del COVID por carne, leche, huevo, lo que sea. A pesar de eso, lamentablemente, hay países, en particular China, que ha empezado con restricciones para COVID, pide una serie de requisitos a la hora de realizar las exportaciones, que es el principal país. Yo acabo de estar en una reunión de los ministros de toda América, con un llamado a esta demanda de China. Es un
como ustedes saben, es un comprador poderoso, y está aplicando esas restricciones. Todavía, que sepamos, no ha habido ninguna denuncia en la Organización Mundial de Comercio de las restricciones que está aplicando China. Las restricciones son particularmente, pide determinadas medidas en las plantas frigoríficas y cuando llegan los embarques a China, hacen muestreos e hisopados y a veces la mercadería se demora hasta 30 días en los puertos de entrada. O sea que pasa a ser una restricción, aumento de costos, preocupación, una serie de cosas. Otro de los puntos que está... no quiero ir al link. Si ustedes quieren, trato de ir. Tengo miedo de ir y no poder volver a la presentación. Pero otra de las preguntas y respuestas era qué pasaba con la infección en animales. Independientemente de las notificaciones que hicieron los países a la OIE, que notificaron casos en perros, gatos, hurones, tigres, varios países del mundo desde el principio empezaron a hacer investigaciones para tratar de replicar la infección a nivel de laboratorios y lugares de bioseguridad para ver el comportamiento de este virus, que es lo que sucedía en animales. Y todavía se están conduciendo pruebas en bovinos, cerdos, aves, todos los animales de producción, sin todavía, no se ha podido, no se ha logrado que si bien algunos animales como el perro y el gato, que ya se sabe, contraen la enfermedad, en caso de otras especies productivas, bovinos y cerdos, no se ha logrado la infección y menos la transmisión entre animales. Y eso es una de las cuestiones que ha surgido por parte de la investigación, que los casos notificados de animales infectados, perros, gatos, tigres, hurones, corresponden a un origen humano. No ha habido infección entre animales. Es posible que hay una tabla de la OIE ahora, una ficha que se acaba de publicar, ahora la puedo mostrar, pero ustedes pueden acceder, puedo mostrar esa ficha al final, y habla de qué pasa en cada caso, en cada especie animal, la potencialidad de transmisión entre especies, pero es muy baja la posibilidad de transmisión. De hecho, ha habido casos con animales de compañía, perros, que los han contaminado sus propietarios, pero hay muy poca difusión de la enfermedad hasta ahora y no se ha producido al revés, o sea, de ese perro o ese gato que se ha infectado, que la enfermedad pueda ser transmitida a un humano. O sea que hasta ahora, con toda la evidencia científica, es una enfermedad de transmisión de humano a humano. Y en este sitio de preguntas y respuestas está prevista la recomendación de tener cuidado, principalmente las personas que están infectadas, positivas o en riesgo, tener los cuidados con los animales de compañía que tendrían como con otra persona por igual. O sea, los mismos cuidados que se tienen para no contagiar a otro ser humano son los mismos cuidados que se deben tener para no contagiar a una mascota, en el caso de personas positivas o con riesgo o potencial riesgo. Entonces, bueno, ahí está en este sitio toda una serie de preguntas y respuestas que se actualiza. Hay algunas cosas más específicas de tema de comercio, recomendaciones específicas de comercio, donde se insta a los países que no apliquen ningún tipo de restricción. Hasta ahora sabemos que únicamente China ha sido el que está aplicando restricciones, no conocemos todavía de otro país. No se ven a aplicar ningún tipo de restricción, no solo para productos, sino para animales vivos y mascotas,
ningún tipo de restricción. Desde casi como el inicio de esta pandemia, la OIE conformó un grupo de expertos mundiales para trabajar en la interfase humano-animal y el ecosistema, para analizar y tomar información de todo el mundo de diferentes tipos de riesgos potenciales, situaciones particulares o cuestiones que podrían ser de interés para alertar al resto del mundo. Este grupo ha tenido, ustedes ven ahí la lista de reuniones, la presentación queda para ustedes, la pueden tomar, pueden utilizar toda la información que hay en esta presentación, y si uno cliquea en cada uno de estos, está el reporte de cada una de estas reuniones de los grupos de expertos. De esta situación, de este grupo de expertos en la interfase humano-animal y el ecosistema, ha surgido una nueva actividad que creemos que ha llegado para quedarse por bastante tiempo, que es cómo se mejora la interacción y la vigilancia entre la fauna silvestre y su interacción con el ser humano y los animales domésticos. En algunos países esta actividad de vigilancia está bien desarrollada, pero en otros países la actividad de vigilancia de fauna silvestre es muy débil. Sabemos que muchísimas enfermedades han saltado de la fauna silvestre a los animales domésticos y luego las zoonóticas de los domésticos al humano. Entonces, en este momento ya se ha enviado, por ejemplo, a todos los países del mundo un cuestionario para tener como una radiografía de qué está haciendo cada país en cuanto al tema de vigilancia en la fauna silvestre, cuánto conocen los distintos actores que están en cada país, cazadores, la fauna en sí, cómo conoce, qué tipo de mandato tienen los servicios veterinarios, cómo es la interacción con los veterinarios. O sea, aquí sin duda que va a surgir una actividad para muchos países, para los profesionales veterinarios, muy importante y que va a ser algo, creemos nosotros que para siempre, en cuanto al tema de fauna silvestre. Hay en algunos países el grado de desarrollo e interacción del trabajo de vigilancia en fauna silvestre es muy importante realmente. Se ha reafirmado muchísimo en Europa últimamente con la situación de la peste porcina africana, en donde muchos de los países de Europa, por no decir casi todos, trabajan con cazadores, con clubes de caza, para relevar la población de cerdos salvajes o asilvestrados, trabajan en conjunto para muestreo, pero ya antes de esto tenían acuerdos con cazadores y con veterinarios para tomar muestras con un muestreo de vigilancia anual para ver qué es lo que estaba pasando en la fauna. Creo que en muchos de los países esto va a venir como una actividad como para quedarse y muy integrada, porque una actividad de este tipo, como muchas otras, no las puede hacer ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Servicio Veterinario solo. Es una actividad que cruza varios sectores e incluso profesiones, donde la profesión veterinaria va a tener un rol muy importante.
El otro punto, ustedes saben que hay un comercio muy importante de fauna salvaje, este, un comercio legal y un comercio ilegal también muy importante, con lo cual la OIE convocó y recomendó especialmente a los países eh, reforzar las condiciones de certificación eh, de la fauna salvaje, y esto viene ligado a esta nueva eh, eh, actividad de la interacción con el medio ambiente, la producción animal, de animales de consumo y la fauna silvestre. En el caso de Argentina no es muy común, pero en algunos países el consumo de fauna y lo que se llaman mercados húmedos, se les llama mercados húmedos los que comercian y tienen en exposición animales vivos, este, todavía existen, muchos en Asia y en África, este, y son un riesgo muy importante por la interacción que se produce en esos mercados húmedos y la falta en muchísimos casos, de condiciones de bioseguridad, de conocimiento del origen de los animales, de la situación sanitaria. Bueno, eh, entonces, el grupo de trabajo de la OIE para fauna salvaje está integrado, como muchos grupos todos los grupos de trabajo de la OIE, por expertos de todos los continentes, eh, en donde se busca tener el mejor conocimiento científico de la situación de cada región para elaborar recomendaciones. Y de hecho, este grupo ha elaborado recomendaciones para el transporte, la captura, la cría de animales salvajes y el consumo. Este es otro tema de gran preocupación, porque no es la primera vez que surge una enfermedad transmitida al humano, proveniente de la fauna silvestre, de fauna salvaje, y es una gran preocupación en muchas regiones del mundo. Mucho menos en América, mucho menos. Hay algunos países de América que todavía tienen este tipo de mercados húmedos, pero en mucha menor proporción que Asia y África. El otro tema que surgió durante la pandemia es que cuando estaba, y todavía hay un poco de información errónea, qué pasaba con el muestreo y la vigilancia en animales, cuando empezaron a aparecer los primeros casos que los países notificaron a la OIE, aparición de casos positivos en gatos, en perros, en tigres. La preocupación de los servicios veterinarios fue, bueno, ¿qué hacemos con el muestreo en animales? Si armamos un plan de vigilancia, así como hay planes de vigilancia para otras enfermedades, como fiebre aftosa o brucelosis u otras enfermedades. Y teniendo en cuenta varios aspectos. Primero, teniendo en cuenta el grado de lo que se conocía hace ese momento y lo que se conoce hoy científicamente del rol de los animales en esta pandemia, que el rol es infectarse de un humano y no ser transmisores entre ellos y o al revés, transmitir los animales al humano. La OIE elaboró recomendaciones para los servicios veterinarios oficiales, diciendo que, en primer lugar, dada estas características que acabo de mencionar, y además que en algunos países la disponibilidad de pruebas de diagnóstico, kit de diagnóstico
personal para realizar diagnóstico, laboratorios para diagnóstico, era tremendamente limitada, recomendó no lanzarse a programas de vigilancia para muestrear animales, sí, porque no se consideraba una prioridad, y sí conversar con las autoridades de salud de cada país y coordinar adecuadamente para evaluar si era necesario o no muestrear algunos, tomar muestras en algunos casos de algunos animales. Y esa fue, en forma resumida, la recomendación de la OIE para el muestreo en animales. El otro punto que surgió, como lo comentaba anteriormente, fue la necesidad de mayor capacidad diagnóstica en los países. Particularmente puedo hablar de América. En América muchos países estuvieron y están con limitantes de capacidad de diagnóstico, y debido a eso hemos trabajado desde nuestra oficina de Buenos Aires y de Panamá para proponer a los ministerios de salud de todos los países de América que los laboratorios de veterinaria o de los servicios veterinarios oficiales pudiesen trabajar apoyando a los ministerios de salud en el diagnóstico de COVID-19. En ese sentido, lo que hizo la OIE es reunió a los expertos de laboratorio y de diagnóstico de coronavirus de todo el mundo, hablo de laboratorios de referencia de la OIE en animales, y elaboró una serie de recomendaciones para los países que quisieran o que pudieran estar en condiciones de colaborar con los ministerios de salud. Las recomendaciones se basaban en que por supuesto, se estimulaba a que los laboratorios veterinarios trabajen con los ministerios de salud y colaboren, pero que no dejen de lado la actividad básica de diagnóstico para proteger la salud de los animales. Esa fue una recomendación bien clara, o sea, no desarmar una cosa para mejorar o tratar de mejorar parcialmente otra. Y luego, sí, seguir las recomendaciones de los ministerios de salud en cuanto a las técnicas de diagnóstico, al manejo de datos, de la información, de los positivos, manejo de las muestras, bueno, todas las recomendaciones de los laboratorios de la Organización Mundial de la Salud que los ministerios de salud de cada país han tomado para realizar los diagnósticos. Y bueno, como fruto de esto, muchos países de América, muchos laboratorios de servicios veterinarios y de laboratorios de sanidad acuícola comenzaron a trabajar y continúan trabajando apoyando a los ministerios de salud. Algunos cediendo recurso humano capacitado, o sea, personal de los laboratorios que pueda trabajar al Ministerio de Salud, en otros casos cediendo equipamiento, porque la técnica es con el PCR en tiempo real. Muchos laboratorios de veterinaria que están acostumbrados a procesar grandes cantidades de muestras tenían estos aparatos para su vigilancia de otras enfermedades y varios equipos. Y en otros casos, la colaboración se dio en que los ministerios de salud acordaron procedimientos para enviar las muestras y que sean procesadas en laboratorios de veterinaria de distintos países. Así que esto es una actividad, una colaboración que comenzó y continúa.
y seguramente va a sentar un precedente para futuros escenarios de enfermedades donde se necesite la colaboración de la capacidad diagnóstica. Este tema lo comenté, que es relacionado al comercio seguro, el comercio seguro de animales y productos de origen animal. Siempre cuando aparece una pandemia, ustedes se acordarán con influenza aviar, empiezan las restricciones al comercio, algunas pueden ser justificadas y otras absolutamente injustificadas. En este caso, un grupo de expertos de la OIE elaboró recomendaciones muy claras, indicando que no hay ninguna prueba científica que indique que haya que tomar medidas preventivas en el comercio de animales o productos de origen animal. Simplemente se continúa con las normas de higiene, como lo comenté antes. Esto era muy importante. Imagínense ustedes que en esta situación de pandemia en todo el mundo, donde se restringió el movimiento y muchísimas actividades, lo que no paró es la provisión de alimentos a todo el mundo, y ya sea de productos agrícolas o productos de origen animal. Así que era muy, muy importante ser muy claro en esta recomendación para evitar restricciones injustificadas al comercio. La OIE tiene en su sitio web el Sistema de Información Sanitaria Mundial, desde su creación, desde 1924. O sea, uno de los primeros dos objetivos cuando se crea la OIE en 1924 fue la difusión de la situación sanitaria mundial, esto es fundamental para que un país notifique su situación para evitar que se difundan las enfermedades. Esto sucedió antes de 1924 con la epidemia de peste bovina, que proveniente de Brasil llegó a Europa diezmando los rodeos bovinos de Europa. A partir de ahí, en la creación de la OIE en 1924, con 28 países, decidieron crearla y decir, bueno, vamos a tener como actividad fundamental la notificación de la situación de cada país para evitar, saber muy rápidamente cuando hay una enfermedad y evitar su difusión. Y lo otro que se hizo en 1924 fue que la OIE empezó a elaborar normas para que todos hablásemos en el mundo el mismo idioma. Si decíamos que fiebre aftosa tiene tantos días de incubación, o brucelosis, o leptospirosis, o leucosis, que todos entendiéramos y estuviéramos de acuerdo en lo mismo, cuántos días de incubación tenía la enfermedad, cuál era el agente, cuál era la medida de prevención, qué productos se podían comercializar, qué productos eran de riesgo. Bueno, la OIE empezó su proceso de elaboración de normas en 1924, se actualizan todos los años, pero son normas mundiales donde se acuerda, por ejemplo, para cada enfermedad, una descripción de la enfermedad y el comercio seguro de todos los productos de origen animales y productos de origen animal que pueden ser afectados con esta enfermedad. Y en el WAGIS, antes era por telégrafo o telegrama, y hoy es un sistema informático que puede estar con una aplicación en el celular o en su computadora, y ven ustedes la información sanitaria, la situación mundial, diariamente, con todas las notificaciones que realizan todos los países del mundo. Cuando cualquiera de ustedes se puede suscribir a esa notificación y diariamente les llega el aviso. Si no, pueden suscribirse para que les llegue el aviso de las notificaciones inmediatas, o entrar al sitio web de la OIE y mirar, cuando lo consideren, la situación
de la sanidad animal mundial y en análisis de la sanidad animal mundial. Aquí en WAGIS hay información de cada país, de cantidad de animales, cantidad de veterinarios, establecimientos, hay muchísima información en la página web de la OIE. Y el otro punto importante que apoyaba todas estas cosas que les estoy comentando fueron los comunicados de prensa, redes sociales. La OIE maneja 3 idiomas oficiales, el inglés, el francés y el español. Tenemos traducción de cortesía de nuestros colegas de Brasil al portugués, de todos los comunicados de la OIE, y también los colegas de Medio Oriente lo traducen al árabe, Rusia traduce al ruso, China al chino y Japón al japonés. Pero son traducciones de cortesía. Las 3 lenguas básicas son las que les mencioné. Y a través de esto se mantenía permanentemente una comunicación en las redes, dando mensajes claros para evitar que esta pandemia de información, si la podemos llamar de una manera, confunda a la audiencia, a distintos tipos de audiencia. Y eso, bueno, la OIE lo está haciendo de forma permanente, hay toda la página web, hay recursos de prensa, videos, que cualquiera los puede utilizar, la OIE son de libre acceso porque es un patrimonio mundial de toda la información que tiene la OIE disponible. Y bueno, y en el boletín que tiene la OIE difunde las actividades que realiza para la respuesta internacional por el COVID-19 y ahora ya estamos discutiendo cuáles van a ser las actividades y el escenario que tenemos post pandemia, ya sea desde lo que estamos viviendo todos, ustedes y todo el mundo en el encierro y trabajar desde la casa, o en cuanto a muchas cosas que cambian desde sistemas de inspección, sistemas de vigilancia, sistemas de certificación, muchísimas cosas y de información que van a cambiar en la pospandemia. Esto ya lo mencioné, el trabajo que hicimos con la Organización Panamericana de la Salud para la colaboración de los laboratorios de veterinaria con cada Ministerio de Salud, donde capacitamos a todos los jefes de laboratorio de América en los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud. Hicimos toda una encuesta de qué cantidad de muestras, de qué cantidad de kits de diagnóstico tenía cada país, como para que la Organización Mundial de la Salud le provee los kits sin cargo a cada país para apoyarlos en el diagnóstico y nos tratamos de coordinar muy efectivamente para que la colaboración en cada país sea vehiculizada a través de los ministerios de salud y que no se cree un inconveniente adicional de logística con la intención de colaborar, porque la autoridad competente en la pandemia en cada país son los ministerios de salud. Bueno, esto es todo por ahora, no me di el tiempo, pero bueno, estoy disponible para preguntas, lo que sea. Ahora sí veo la pantalla y bueno, es todo lo que tenía por ahora para conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Barcos. Ahí recordamos en el chat que si quieren hacer preguntas las escriban y las vamos recuperando, las vamos leyendo. Y mientras tanto, yo tengo una pregunta para hacerle.
Respecto a los bisones, a la problemática de los bisones que hubo en Países Bajos, que hubo una decisión de sacrificar por parte del gobierno, y en función de que usted comentaba esto de que no hay ningún tipo de restricción, dado que no hay implícito ningún riesgo, ¿cómo se lee esa situación, digamos? Porque creo que fue uno de los casos más notorios en cuanto a la decisión tan drástica, digamos, ¿no?, del gobierno. Sí, en realidad yo creo que un poco hay que entender a cada país en una situación del no el 100% de conocimiento en cuanto a la epidemiología de una enfermedad. Muchas de las, por ejemplo, esta situación, probablemente el jefe del servicio veterinario de Países Bajos dijo no quiero correr ningún tipo de riesgo de nada y sacrifico los animales, tomo muestras, me guardo las muestras y no corro ningún tipo de riesgo en el nivel de desconocimiento, ¿no? Si bien con todas las pruebas científicas no había ni hay ninguna prueba de difusión de la enfermedad, pero hay un margen de duda porque no se tiene el conocimiento de esta enfermedad como conocemos, por decir algo, tuberculosis, brucelosis, fiebre aftosa, influenza u otra enfermedad. Entonces, entiendo un poco la reacción de Países Bajos en esta situación. Acá una pregunta de Matías Nardelo. ¿Podría contar, Luis, cómo fue la interacción con la OMS? ¿Trabajaron en conjunto o piensan trabajar en conjunto respecto al COVID-19? Sí, trabajamos en conjunto, bueno, le digo a nivel global, a nivel digamos, la sede de la OIE en París y la OMS en Ginebra, y nosotros a nivel de Buenos Aires y Washington, la OPS, trabajamos en conjunto desde un inicio en temas críticos. La OIE trabajó muy claramente en evitar que haya una confusión de que se piense que el COVID podía tener algún riesgo en el tema de alimentos, en el tema de inocuidad, y eso fue muy importante, porque si hay un error ahí en una comunicación de OMS, hubiese producido un desastre. Entonces sí, trabajamos en conjunto con OMS, tanto a nivel global como a nivel nuestro con la sede de la OMS, que se llama la Oficina Panamericana de la Salud, que está en Washington. Pero sí, efectivamente trabajamos y continuamos trabajando con ellos. En los mensajes, acordamos los mensajes que se tienen que dar, siempre evitar a veces una coma, un punto, una palabra puesta en una frase, en un lugar equivocado, puede llegar a ser un problema grave. Bueno, una que se nos había pasado, que estaba más arriba, Marcelo Roberto pregunta, ¿en la industria avícola no se mantienen los 2 metros entre operarios en plantas de faena y despiece por la disposición de los equipos? ¿Cuál es su opinión al respecto? La opinión es que el Servicio Veterinario SENASA ha establecido regulaciones para prevenir la contaminación entre personas en las plantas de proceso. No sé particularmente este caso, no lo conozco, si se mantiene o no se mantiene, usted dice que no, pero deberían seguir las recomendaciones que ha establecido SENASA, así como cada país ha establecido sus recomendaciones para evitar la transmisión. Ha habido varios casos en las plantas, en todo el mundo, normal, como gracias a Dios la difusión en la industria de alimentos con las medidas de prevención que se han tomado no ha sido
grave como para detener la producción o la actividad de las industrias. No conozco este caso en particular. Bien. De Marcelo Gessi, pregunta doctor Barcos, ¿cuál es la visión de la OIE sobre el rol de los servicios veterinarios, especialmente las facultades de veterinaria, y cómo se inserta el concepto de una salud? Bueno, creo que todas los casos de pandemias o brotes importantes de enfermedades zoonóticas dejan algún aprendizaje. Ese aprendizaje a veces queda candente muy poco tiempo y al poco tiempo ya se olvida y todo vuelve a su ritmo normal. Me parece que para los servicios veterinarios eh, se va a producir un cambio muy, muy importante en las actividades que venían realizando. Los servicios veterinarios de América del Sur, de América, los podríamos dividir entre, supóngase, América del Sur, productores y exportadores. O sea, han sido servicios veterinarios aftósicos, han nacido con la aftosa. Luego han agregado tímidamente brucelosis y tuberculosis en algunos casos. En Centroamérica, como no ha habido aftosa, se han dedicado a brucelosis, tuberculosis y algunas enfermedades de los cerdos, pero siempre en la parte productiva. No han incursionado en otros temas como, por ejemplo, una salud, concretamente una salud. Yo creo que esto es un ejemplo de- de la necesidad de trabajar realmente con el concepto de una salud. Eh, Se podría haber empezado mucho antes, sin ninguna duda, eh, pero creo que van a haber cambios importantes. Y con respecto a las facultades de veterinaria, bueno, no sé cómo está compuesta la currícula hoy, pero creo que el tema, en particular una salud y el particular el tema de fauna, eh, debería pasar a ser un componente importante de educación para los profesionales futuros y de actualización en los profesionales que estamos graduados. Tenés el micrófono apagado, Bernarda. Perdón, otra pregunta de Matías, ¿cuál es el camino a seguir con los mercados húmedos? ¿Recomendar su prohibición o regularlos mediante la incorporación de recomendaciones en el código? Eso, bueno, va a ser una decisión de los países. Prohibiciones, a veces la OIE no está en condiciones de hacerlo y hay que tener en cuenta que en algunos casos el tema de los mercados húmedos es una cuestión cultural tan fuertemente arraigada que es muy difícil que se logre la prohibición. Sin duda que va a ser un tema de que las recomendaciones en el código van a ser cada vez más importantes y ver de qué manera se puede hacer para que esos países realmente implementen esas condiciones de seguridad en los mercados húmedos que van a continuar siendo un riesgo potencial de salto de enfermedades de la fauna silvestre a los humanos y a animales domésticos. Si mal no recuerdo, China prohibió el comercio de fauna salvaje silvestre, por lo menos el pangolín, que culturalmente era muy utilizado en la medicina oriental, se quitó, y ahora está prohibido su uso con esa finalidad.
que coincido en esta cuestión del componente sociocultural en la presentación de las enfermedades, que implica necesariamente este concepto de trabajar interdisciplinariamente. O sea, no creo que tampoco desde humana, desde el campo médico, ni desde el profesional veterinario pueda abordarse la complejidad de estos problemas. Así que, bueno, me parece importante esta distinción que usted hace de mencionarlo como una condicionante muy arraigado en ciertas culturas, no solamente orientales, también las tenemos en Latinoamérica. Sí. Así que, bueno, dejo paso a otra pregunta, así no se nos va el tiempo. Marcelo Roberto, nuevamente comenta, desde su pertenencia al SENASA, Stork, Marel, que nos venden las máquinas tanto en carnes rojas como blancas, el diseño prioriza la cantidad de operarios, estando la robotización. Si bajamos las líneas de faena, menos aves por hora. Perdón, se faenan menos aves por hora. Es un comentario. Ah. No sé qué opinión tiene al respecto del comentario. No entiendo bien lo que quiere decir. No entiendo bien el comentario. Supongo que tiene que ver con lo anterior que decía del no poder mantener los 2 metros de separación en función del diseño de la maquinaria que se utiliza en la industria. Ah. No sé si lo quiere hacer verbal el comentario, porque no entiendo. Marcelo, si querés, Bien. podés abrir el micrófono y hacer la consulta. Estás con el micrófono silenciado. Hola. ¿Me escucha ahora, doctor? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, doctor. Sí, yo lo conozco de hace años, doctor. Bueno, no diga tantos. Mi pregunta apunta que toda la industria avícola en faena y despiece es automatizada. Estamos trabajando a 10.000 pollos hora, y estas firmas, que son las que proveen la maquinaria a las empresas, disponen muchos empleados de 1 metro persona a persona. Si usted los desplaza de esa distancia, ya no puede completar las líneas y no puede completar el proceso de industrialización. A eso me refería, doctor. Por el diseño de los equipos actuales. Salvo que usted robotice como se lo tiene Alemania o Holanda, pero acá todavía no llegó. Sí. Sí, hay... esto que pasó ahora, sin duda, va a producir cambios muy importantes. Pero a muchas actividades la encontró cuando alguien dijo que comprobó que el COVID, estando a 2 metros de distancia, se baja muchísimo la probabilidad de contagio entre una persona que tiene el potencial de transmitirlo hacia otra sana. Bueno, como usted lo dice, nos encontró en una situación de que los diseños laborales en algunos lugares se pudieron y se pueden adaptar, pero en otros lugares, por una cuestión logística y de puestos de trabajo, por ahí no se podían adaptar. Lo entiendo. Y bueno, va a haber muchos cambios, sin ninguna duda, ¿no? Sí, ese era mi aporte, doctor. Sí. Muy agradecido. Gracias. No, por favor. Un comentario, no es una pregunta, es un comentario con un reconocimiento a una docente de nuestra facultad, recibida, digamos, graduada de nuestra facultad. Está bueno recordar que Marcela Ward es miembro del grupo ad hoc de fauna silvestre de la OIE, sí, y es recibida en nuestra facultad. Sí, la conozco, muy buena. Marcela, que periódicamente también genera actividades que llegan hasta acá, o sea que tenemos posibilidad de escucharla. Fernando, bueno, a ver, un Marcela comentario bastante... es una referente mundial.
realmente ha estado, Ujú. en marzo estábamos reunidos en Francia, ella estaba justo antes de la reunión del grupo de fauna, increíble, creo que fue la segunda o tercera, era en la semana del 7 al 14 de marzo, Marcela estaba allá, este, y como anécdota, pudimos viajar un poquito antes, 2 días antes de que se cerraran los vuelos para llegar de regreso a la Argentina. Pero Marcela es una referente mundial, sin ninguna duda. Bueno, capaz que con este comentario que termina con una pregunta, ya podemos ir redondeando la presentación. Lo voy a leer, es un poquito extenso, pero vale la pena porque está en línea con una pregunta que queríamos hacer. Desde la creación del concepto de una salud surgió la necesidad de vincular al veterinario no solo con la fauna silvestre, sino con la transformación de los ecosistemas destinados a producción animal. Para decirlo de manera más gráfica, medidas preventivas para el hombre o los animales son el distanciamiento o una vacuna. Para un ecosistema, una medida preventiva es actuar sobre el sistema evitando generar desequilibrios que predispongan al salto zoonótico. Un ejemplo regional sería el desmonte, que altera la fauna silvestre y sus hábitats, y otro, la planificación de un pastoreo de maíz, sabiendo que en los maizales aumentan los roedores que transmiten fiebre hemorrágica argentina. Pregunta: ¿se está hablando en la OIE de este rol del veterinario como partícipe en la transformación de ecosistemas? Esta pregunta la realiza Fernando de nuestra facultad y está en estas temáticas. No escuché el nombre de la persona que hizo la pregunta. Fernando Milano. Fernando Milano. Sí, Fernando, gracias por esta pregunta. En relación a esto, lo que está encarando la OIE es algo que, como a muchas cosas se le pone un nombre, y le hemos puesto el nombre del cambio de conducta. Y realmente incluye lo que usted comenta y bastantes cosas más, y el rol del veterinario. Por eso mismo hemos hecho una encuesta a los 182 países miembros de la OIE, en donde le preguntamos todo tipo de interacción que hay, no solo con la fauna, con el medio ambiente, con todas las actividades, y y qué tipo de actividad están realizando los profesionales. Sin duda, la OIE va a proponer algunas recomendaciones. Probablemente el procedimiento normal de la OIE para esto es realizar primero, probablemente cuando lo permita el COVID, alguna conferencia mundial, y luego lanzar recomendaciones del futuro rol de los veterinarios en toda esta interacción ambiente, fauna, producción de alimentos. Así que sin duda, y creo que será una oportunidad muy, muy importante para nuestra profesión, este concepto de una salud. Sin duda va a ser algo tremendamente importante. Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Quedaba una que se nos había pasado, de Mateo Ramallo, que es estudiante de la facultad. Dice: doctor Barcos, ¿qué opina acerca de la medida de aislamiento social, especialmente en edades de bajo riesgo de padecer enfermedad? No sé si es de su incumbencia, pero bueno, lo que le parezca responderla, la planteamos. No, en realidad, zapatero a sus zapatos. Yo soy veterinario, trabajo para la OIE con animales y respeto las incumbencias del Ministerio de Salud, las recomendaciones que hagan de aislamiento social. No puedo responder una pregunta de ese tipo, francamente. No sería serio.
No. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta más. Si no, ya estaríamos cerrando. Vamos a dejar grabada esta charla y después será subida a los canales de la facultad y la compartiremos. Le agradecemos muchísimo, doctor Barcos, por esta charla y reitero por la disposición a que se concretara tan rápidamente y a sus colaboradoras por los intercambios. Y queremos ahí comentarles a quienes están presentes que va a haber una próxima charla el día viernes 17 a las 19 horas a cargo de 3 investigadoras del grupo Anti-Fake News, que son quienes generan contenidos para la plataforma Confiar de Telam. Y el título de la charla será Fake News en pandemia, un enfoque desde la ciencia. Así que bueno, con eso iríamos cerrando. Les agradecemos a todos y a todas por estar y será hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Barcos. Gracias. Si quiere usted cerrar. No, simplemente decir que la presentación está disponible, la pueden utilizar sin ningún tipo de restricción. Usted la tiene y quedo a disposición para cualquier otra charla o consulta. Mi correo electrónico, perdón, que entró uno de los gatos y quiere jugar, perdón, disculpe. Mi correo electrónico es, lo puedo poner en el chat. Sí, igualmente yo lo tengo, cualquier cosa lo compartimos junto. Sí, exacto. Lo compartimos junto con la grabación. Sí. Y los enlaces y la presentación veremos de ponerla en algún drive como para también hacerla circular. Por supuesto, y cualquier consulta me pueden escribir y sin ningún inconveniente, contesto todos los correos. Ahí va. Así que bueno. ahí lo tienen. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, gracias, muy amable.